Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo: allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Dice el Señor. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día lunes 9 de junio de 2025. Tenemos una buena noticia porque el Señor nos deja como madre a la Madre del Señor. Y hoy 9, la memoria obligatoria a la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué obligatorio? Porque es una dogma que la Iglesia nos presenta como madre, nuestra madre, o sea, la madre de la Iglesia. ¿Cuál es la Iglesia? Todos nosotros los que nos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo: he ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se lo acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebrantaran las piernas y las quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí tenemos varias interpretaciones que la Iglesia nos presenta lo que Jesús es en su tiempo cuando estaba en la cruz. En primer lugar, Jesús no quería dejarnos huérfanos. Así como acabamos de celebrar la fiesta solemnidad de Pentecostés, nos dijo que no podía dejarnos solos, sino que nos tiene que dejar la fuerza donde están los 7 dones: la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, la templanza, el temor. Todos los 7 dones nos dejó ¿para qué? Para que el Espíritu Santo trabajara en nosotros todo lo que hacemos. Pero también, antes de que su muerte, ante los últimos momentos del Señor, nos dejó a su madre. ¿Por qué digo nos dejó a su madre? Porque aquí encontramos el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? El discípulo amado es Juan el Evangelista. ¿Se acuerda que siempre hemos venido hablando que es el discípulo más amado por el Señor? Pero al llegar la plenitud, o sea, al llegar el tiempo de la Pascua, ya por llegar, cuando el Señor dijo: el tiempo ha cumplido. ¿Por qué el tiempo ha cumplido? Porque allí terminó su ministerio en el mundo
y todo está listo. ¿Por qué? Porque ahí comienza el nuevo pacto, o sea, la nueva alianza. Y esta nueva alianza Jesús tenía que dejarnos en manos de sus discípulos, y ahora está en las manos aquellos que toman las decisiones como el tiempo completo, quiere decir los sacerdotes, los obispos, quienes son los que van a llevar como madre, como maestro dentro de la iglesia, pero guiado por el Espíritu Santo. Por eso decía la primera lectura del día de ayer, decía, nadie puede hablar, nadie puede decir Jesús, Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha caminado por 2000 años bajo la acción del Espíritu Santo y nos deja un magisterio, nos deja la tradición y nos deja la Escritura. Pero aquí claramente nos dice, cuando le dijo Jesús a Juan y le dijo a la madre de él, le dijo, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. ¿A quién le dijo? Ahí está tu hijo. ¿Por qué le dijo tu hijo? ¿Por qué le dijo tu hijo? ¿Acaso Juan no sabía que María es la madre de Juan? ¿Acaso Juan no sabía que tenía mamá? Aquí viene la pregunta, ¿cuál es la expresión del Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención cuando alguien muere? Por ejemplo, en este caso, papá muere, llama al mejor hijo que para él le parece mejor, es dejar a cuidar a su esposa, o sea, las madres de los hijos. Te encarga a tu mamá. Pero en este caso, a nosotros nos dice ahora, le dijo a Juan, he ahí a tu madre, y mujer, he ahí a tu hijo. ¿Acaso María, la madre del Señor, no sabía que tenía otro hijo? Teológicamente, o sea, la teología bíblica nos muestra que Jesús nos deja como madre a todos nosotros. Quiere decir que Juan nos representó en el momento en la cruz para decirle que habrá que llevar, habrá que cuidar hasta al final la vida de María en la casa de Juan Evangelista. He ahí donde nosotros nos toma la iglesia y nos presenta que nosotros tenemos una madre. Nuestra madre es la Virgen María. Por eso la iglesia no puede caminar sin la madre del Señor. Pero se encaminó un poquito, según dice Hechos de los Apóstoles 2:42 en adelante, compartían el pan junto con la madre del Señor. Compartía asiduamente el pan, la predicación y la oración junto a su madre, o sea, junto con la Virgen María. O sea, en el equipo de los apóstoles estaba caminando la madre del Señor. ¿Por qué? Porque Juan era el encargado de llevar siempre unidos con los apóstoles. Y por eso nos dice hoy, nos dice también la venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo junto también a María. Sin María no puede llegar el Espíritu Santo, porque cuando nos encontramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, María mantenía junto con los apóstoles en oración. O sea, la llegada del Espíritu Santo en oración junto a la Madre del Señor. Y eso es lo que muchos no entendemos. Creemos que la Madre del Señor sea como un símbolo, como un recuerdo, como algo que nos dejó. No, lo tenemos que tomar como madre porque la Escritura nos muestra. Así como le dijo a Juan, he ahí a tu madre. ¿Por qué Juan negó?
¿Por qué se negó? Porque dice al final de la escritura, nos dice, de ese entonces se le llevó a su casa. ¿Acaso María no tiene mamá? ¿Acaso María no tiene más familiares? ¿Acaso no tiene parientes? ¿Acaso no tenía a Santa Isabel? A lo mejor ya no está, me pueden decir, pero también tiene familia Santa Isabel, porque es su prima, por eso más que todo, lo que más cercano según la escritura. Pero ¿por qué no se llevó ella? ¿Por qué se llevó Juan? Es para que nosotros llevamos a María como madre dentro de la iglesia, que camina con nosotros, que interceda por nosotros para alcanzar la misericordia de Dios. Porque seguramente ustedes y yo pecamos mucho y nuestro pecado es muy duro delante del Señor. ¿Y qué hacemos? Es que nuestra madre interceda por nosotros. Bien, dice también, se lo llevó a vivir con él. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Para que se cumpliera la escritura. Este caminar con Cristo es también para que se cumpliera la escritura, que ustedes y yo tenemos que presentar a Jesús a toda creación, a toda criatura. Nosotros tenemos que presentar a Jesús como el Salvador para toda la humanidad, todo aquel que respire, todo aquel que tiene vida, tendrá que glorificar al Señor, porque es nuestro Dios, quien sufrió, quien estuvo en la cruz y que dejó su madre y que también dejó la iglesia para que nosotros nos juntemos como hermanos, como iglesia, como asamblea, para poder escuchar la palabra del Señor y estar junto a su mesa para compartir el pan. Porque así como le decía a los discípulos, decía que en el 2:42 compartía el pan, la fracción del pan. Es así donde la iglesia nos muestra que nosotros somos hijos de María, y si somos hijos de María, es nuestro hermano Jesús, el grande, el poderoso, el creador nuestro, el salvador nuestro, el que vela por su iglesia, el que limpia su iglesia, el que purifica su iglesia a través del ministerio de la reconciliación. Todo está enlazado, pero cuando nosotros llegamos a entender esa multisabiduría de Dios, según dice Efesios 2:10, la multisabiduría de Dios está en la iglesia, que la iglesia nos presenta. Por eso cuando el Señor dijo, tengo sed, había ahí un jarro de agua, un jarro lleno de vinagre. Entonces uno de los soldados le presentó y le colocó en su boca y probó el vinagre y dijo, el tiempo ha cumplido. Ese tiempo ha cumplido es el tiempo que nosotros tenemos que caminar ya como la nueva alianza, que es el domingo, el día del Señor, donde debemos juntar juntos todos a escuchar la palabra del Señor. Ya no es el sábado. Ahí hay varias citas bíblicas donde podemos presentarles a ustedes por qué el día del Señor, por qué ya no es el sábado, porque en el Antiguo Testamento todos estaba que el sábado era sagrado para siempre, dice la Escritura, pero como el Señor es el dueño de la vida, cambió para poder colocarnos el día de la resurrección. Y finalmente dice la Escritura, pero al llegar viendo que ya había muerto, al llegando a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. ¿Por qué sangre y agua? ¿Será que nosotros tenemos agua? Sí, pero aquí la Escritura nos muestra claramente sangre y agua. Hay un detalle muy, muy profundo en esto.
pero solo me quiero decirles que sangre y agua significa que a través del agua, con su propia sangre nos purifica, con su propio ser nos purifica todos los que nos manchamos con el pecado. Todo aquel que se contamina con un pecado, ¿con qué podemos limpiar? Con la sangre del Señor y con el agua que nos purifica para poder ser hijo del Señor. Así de que, queridos hermanos y amigos, hoy el Evangelio nos trae grandes noticias para que nosotros podamos entender lo que Dios hizo para nosotros cuando envió a su Hijo único y lo que Jesús dejó para que ustedes y yo podamos entender, comprender lo que ahora es vivir con el Señor, lo que ahora es caminar con Dios, lo que ahora es podemos gritar que Jesús es el Señor, porque ahora es que el Espíritu Santo nos acompaña, nos da la fuerza para poder decir que Jesús es el Señor por medio de la acción del Espíritu Santo. Así de que, queridos hermanos y amigos, Dios es bueno, Dios es nuestro Salvador. Quédese hasta el final y verán qué bueno es el Señor. Muchas gracias.